hiper o hipotensión. Y la glicemia pues va a estar en rangos mayores de 200 y la milasa en rangos arriba de 240. Siguiente. Ahora pues vamos a hablar de pues diagnósticos diferenciales, porque en urgencias no todo lo que parece escorpionismo pues lo es, y no toda taquicardia y malestar pues es veneno grave. Entonces, primero debemos diferenciarlo de una reacción alérgica o una anafilaxia. La anafilaxia pues predomina la urticaria, el angioedema, la sibilancia, la hipotensión rápida, y en el escorpionismo sistémico lo que vemos es más bien una tormenta autónoma, pues cialorrea, taquicardia, hipertensión y diaforesis. También debemos considerar picaduras de abeja o avispa. Estas suelen pues causar un dolor local, en algunos casos reacciones alérgicas, pero no producen como el mismo cuadro autónomo intenso. Otro diagnóstico, la mordedura de araña, como la Loxoceles o la viuda negra, dependiendo pues de la especie, pueden haber casos más graves como necrosis o algo más leve como un dolor muscular generalizado. En algunos casos también puede confundirse con una crisis asmática. Si el paciente a veces tiene pues broncoespasmo. ¿Siente? O incluso también puede confundirse con un ataque de pánico. El paciente puede tener taquicardia y parestesias. O puede también darse o compartir características con la intoxicación de energizantes u otros medicamentos que puede tener pues hipertensión, taquicardia. Y bueno, pues también depende mucho lo que es la historia, ¿no? La historia es lo que es la clave en esto, ya que un antecedente claro de una exposición, o sea, de una picadura, más una progresión rápida y otros síntomas autónomos orientan fuertemente a lo que es el escorpionismo. Siguiente. Ok. En cuanto a los estudios de laboratorio, algo muy importante es que no se piden estos estudios como de rutina en casos leves. Si el paciente solo tiene dolor local, no necesita pues una lista completa de exámenes. Sin embargo, ya en casos moderados, que ya lo mencionamos anteriormente, cómo distinguirlo, y graves, sí se deben solicitar. Por ejemplo, se solicita un electrocardiograma para ver si hay taquiarritmias o alteraciones cardíacas. Se le pide también que mediciones de la glucosa, ya que la descarga adrenérgica, pues obviamente la eleva y ya vimos que eso también ayuda pues a diferenciar o a clasificar los electrolitos y una función renal, pues si hay vómitos importantes o compromiso sistémico. Siguiente. A la oximetría también. No, no sé. La función renal, muy importante, el boom, la creatinina, ver también si hay casos de deshidratación, puede llevarlo a un choque o alguna otra pues comorbilidad. Se le pide también pues hemograma y radiografía de tórax en caso de que se sospeche pues alguna afección pulmonar, como por ejemplo un edema pulmonar o algo por el estilo. Entonces, la clave aquí es pedir estudios siempre según la gravedad. En casos leves, pues no se piden todos, pero ya en casos moderados o graves, sí. Siguiente. Bueno, sobre el manejo inicial en urgencias, al igual que, pues, que en casi todos los pacientes, siempre vamos a hacer el ABCD. En este caso, pues en la A vamos a estar viendo la vía aérea, pero pues vamos a estar más enfocados en dos síntomas o signos de este caso, pues, que sería si hay una cialorrea importante o en caso tal, pues hay una neurotoxicidad y hay una disminución de la conciencia. Y esto pues nos va a indicar si es necesario pues posicionar, aspirar las secreciones del paciente. En todo caso, la vía aérea esté como obstruida por la cialorrea. Siguiente. En la B vamos a estar pues constantemente monitorizando la saturación de oxígeno en caso tal pues haya una hipoxemia o alguna dificultad respiratoria. También vamos a evaluar a los pacientes en caso tal haya un broncoespasmo o un edema pulmonar, porque esto también nos van a dar indicativos de la gravedad del caso. Y pues en todo caso, pues auscultarlo siempre con el monitor de saturación. Siguiente. Y administrar oxígeno en caso tal sea necesario. En la C, pues vamos a estar viendo igual la presión, la frecuencia cardíaca. En este caso, sí hay que tener como un poco más cuidado porque a la hora de canalizar no necesariamente hay que estar dándole líquidos intravenosos
de igual forma, pues, ya que si hay sospecha de edema pulmonar, pues no podemos darle la misma cantidad de líquido que a un paciente que solamente esté deshidratado por los vómitos, ya que pues, lo vamos a estar encharcando, básicamente. Así que en la canalización y en la demanda de líquido siempre va a depender tanto del cuadro del paciente como la gravedad del asunto. Siguiente. Y pues en los manejos generales e iniciales, ya una vez pues el paciente está estable, simplemente se le daría como analgesia, se daría observación y una monitorización de los signos vitales seriadas. En estos pacientes, pues, cuando se da la picadura, pues se les dice que no se vayan a hacer torniquetes, ni cortes, ni succión, ya que pues como es un veneno de bajo peso molecular, se va a distribuir por el cuerpo de manera rápida, así que no es necesario y es más el daño que el beneficio a la hora de poner, por ejemplo, los torniquetes. Y en especial los niños, pues siempre hay que tener mayor cuidado, ya que estos pueden generar un deterioro cognitivo, un deterioro del estado de alerta mucho más rápido que un adulto, así que a ellos hay que, sí, a ellos hay que tenerlos en una vigilancia bastante estrecha. Siguiente. Y bueno, pues como les había comentado, el manejo al final y al cabo va a ir dependiendo del grado de severidad que tenga el paciente. En un grado leve, pues el paciente va a tener un dolor local, una parestesia y no hay como hallazgo de síntomas ni signos sistémicos. En este tipo de casos, pues es como simplemente observación, monitorización y ver si es necesario o no en todo caso el suero antiescorpiónico. En los moderados, ya hay síntomas autonómicos, hay cialorrea, vómito, taquicardia, hipertensión. Entonces, en este caso sí es necesario ya hospitalizarlo o dejarlo por lo menos en observación con monitorización constante y se le solicitan pues todos los estudios que ya se han mencionado. En la situación, en el manejo de grado grave, bueno, pues aquí ya vamos a ver un paciente con insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, choque o que está con una alteración mental. Entonces a ese sí lo vamos a hospitalizar, se le tiene que dar un manejo avanzado, oxígeno, ventilación, dependiendo si lo requiere o pues dependiendo su requerimiento de oxígeno, el manejo hemodinámico, administración del antiveneno y todo el protocolo para hacer el traslado a UCI. Siguiente. Y la conducta, pues según la gravedad, o un poco más de lo mismo, pues los leves sí puede ser simplemente con analgesia y medidas locales. En caso tal sea necesario, se le puede dar entonces 2 ampollas del suero antiescorpiónico y dependiendo su evolución se puede dejar solamente en observación o si requiere hospitalizar. Algo que no mencioné y es que en este tipo de casos, pues como se tratan de venenos a nivel sistémico y la necesidad de estar monitorizándolo es que estos pacientes pues realmente pueden tener un cuadro leve y a las horas pueden complicarse a algo moderado o pueden estar en un estado moderado y a las pocas horas pues con el efecto con el efecto sistémico, pues pueden reducir a uno leve, pues. Así que siempre va dependiendo, pues, de cómo va evolucionando el paciente, si requiere o no la hospitalización. Ajá, entonces en el moderado, pues vamos a tener un paciente, como ya había mencionado, monitorizado, canalizado con las 2 vías intravenosas, se le hacen los laboratorios, el electro, se le hace tratamiento sistémico y a ese sí se le daría entonces 3 ampollas del suero y se dejaría hospitalizado. El grave, pues bueno, pues la reanimación más avanzada, el oxígeno, el manejo hemodinámico, etcétera, 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 y se enviaría a UCI. Eh, cuando, cuando se determina que la picadura es por el género de centruroides, que son los que más habitan aquí en Panamá, simplemente solo se le daría como el analgésico, el antihistamínico y los esteroides si es necesario. Cuando se trata entonces de un envenenamiento por los escorpiones del género Titus, en este caso sí vamos a necesitar utilizar la administración de sueros antiofídicos
que se administran de la siguiente forma. En un niño se va a administrar 50 cc, o sea, se pone la ampolla en 50 cc de solución salina. En un adulto se pone en 250 de solución salina. Se pasa a través de vía intravenosa en un tiempo no mayor de 30 minutos. Y al igual que con cualquier otro suero que se utilice, cualquier otro suero antiveneno, pues estos deben ser monitorizados, ya que hay que estar pendientes de cualquier reacción adversa, ya sea urticaria, hipotensión o broncoespasmo, y en caso tal se evidencie alguna reacción adversa, entonces pues se suspende el tratamiento con suero y se maneja al paciente como si tuviera una reacción anafiláctica. Siguiente. Ajá, pues puntos para llevar a la casa es de que pues en Panamá las picaduras del género Titus son más peligrosas y estas sí requieren una atención médica inmediata con el suero antiveneno específico, que nunca se deben de realizar torniquetes, ni cortes, ni succiones, ni aplicar ungüentos caseros, porque pues en la herida de la picadura, porque realmente tiene mayor riesgo que beneficios lo que puede realmente hacer eso. Que no todos los pacientes con sospecha de picadura de Titus deben ser vigilados estrechamente por la posible aparición de síntomas sistémicos graves, que los vómitos profundos, la sudoración excesiva, la dificultad respiratoria indican un envenenamiento de moderado a grave y que el suero antiescorpiónico es el único tratamiento efectivo para neutralizar el veneno en casos de importancia médica, pues que serían los de grave a moderado y grave. Siguiente. Estas son nuestras referencias y ya, muchas gracias. Bueno, tengo algunas dudas con la charla. Ponme otra vez el tratamiento. ¿Cómo dijo, prof? El tratamiento, Ajá, donde dice dos de, ampollas, tres ampollas, cuatro ampollas. ajá. Ok. ¿Eso de dónde lo sacaron? Eso no dice la guía nacional. Ustedes leyeron la guía nacional, ¿verdad? Hola, doctora. Sí, Nosotros doctora. utilizamos Ajá. una combinación de la guía del MINSA con la guía del doctor Perdomo, em, La guía del que, doctor Perdomo. ¿Cuál es la guía del doctor Perdomo? No me la conozco. bueno, la guía en la que el doctor Perdomo es uno de los autores. Sí, Y esa es la guía nacional. Es la guía nacional y es la que está vigente. Esta es la vigente, jóvenes. Y en el leve dice que no se coloca suero antiescorpión. Dice que en el moderado se colocan dos y en el severo o grave se colocan cuatro. En el sí, leve solo se da analgesia. Made, ¿me puedes dejar compartir un momento? Bueno, aquí estoy proyectando la guía que acabamos de mencionar, que, bueno, el doctor No, Perdomo es uno de los, ¿no? sí, 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 pero esa es mucho más vieja, mucho, mucho más Ah, vieja ok, que la guía nacional, donde también está el doctor Perdón. ok, ok, entendemos. Ajá, entonces, vamos a buscarla. ¿Ustedes usaron la guía nacional? Utilizamos esta. Ok, Entonces, déjame, el, déjenme buscar aquí en lo mío, vamos a tenerlo aquí, sí, sí, por, creo que nuestro error fue utilizar esta que era un poco más vieja, pero nosotros nos guiamos, pues acá como mencionan que el leve se ajá, colocan dos ampollas, el moderado tres ampollas y el grave cuatro ampollas y que cuando es asintomático se da una observación déjame durante 6 horas. buscar, no la,
la habré bajado. Tengo tantas cosas en esta computadora. Yo la puedo compartir, doctor, aquí la tengo. Ah, ok, por favor. Compártela, por favor. Quiero, si mi memoria no me falla, es del 2016 o 18 por ahí. Es media viejita, pero esta es la actual. Permítale al doctor compartir. Ujú. Ah, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Dónde están los cuadritos bonitos? ¡Ay, ay, ay! Stop, ahí. Como vemos, ¿puedes hacerla más grande, por favor? O sea, no estoy diciendo que su charla esté mal, pero tenemos que recordar primera parte. En el leve solo vamos a tener dolor local, hiperemia, parestesia y un poquito de edema local, que es poco frecuencia. Ya moderado es cuando empieza a tener síntomas más allá de lo local. Náuseas, vómito, dolor abdominal, sudoración, cialorrea, agitación, ataxia. Mientras que en el grave no solo incluye edema agudo de pulmón, que pueden ser de origen cardiogénico y de origen no cardiogénico. Vamos a ver arritmias cardíacas, choque, hipertensión, que el choque puede ser por shock cardiogénico, hipertensión grave, encefalopatía hipertensiva, pancreatitis aguda, úlceras, convulsiones. Súbela un poquito, por favor, para ver el tratamiento. Entonces, aquí, entonces, en el leve solo le vamos a dar analgesias al paciente, analgésicos, bien, y en el moderado 2 ampollas, analgésicos, antieméticos, hidratar, oxígeno de ser necesario, un antihipertensivo si lo requiere, pero tratemos de no utilizar la familia de los beta bloqueantes. Sabemos que tenemos loco alfa, entonces si bloqueamos a beta ya vamos a tener un problema, vamos a tener alfa dando vueltas solito, así que necesito un antihipertensivo que actúe sobre alfa, de alfa, sobre alfa y beta. Y antihistamínicos H2, lastimosamente ya el H2 ya no lo tenemos. Ayuno, sí, y traslado a un segundo nivel, es muy importante. Este paciente no va para tercer nivel. El que tiene una picadura de escorpión moderada o sintomatología moderada, pues este paciente se queda en el segundo nivel. Mientras que el que necesita una unidad de cuidados intensivos es el que va a ir al tercer nivel. Y vemos que aquí le damos 4 ampollas, ¿ok? Monitorización de signos vitales, oxígeno y soporte vital, traslado a una unidad de cuidados intensivos y podemos utilizar ya sea soporte inotrópico, eh, inotrópico y soporte vasopresor. Déjame que el vecino le dio por hablar afuera y ahora yo estoy escuchando al vecino. Espérame un momentito. Ay, perdonen, es que mi vecino decidió ponerse a hablar en mi balcón, así que estaba oyendo al vecino. Y si hablara bajito. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, jóvenes, entonces este paciente pues necesita 4 ampollas. ¿Qué pasa si no funciona? Yo puedo dar un máximo de 6 ampollas. Máximo de 6 ampollas. Es decir que si, por ejemplo, yo tengo un moderado, no mejora, a pesar de 2 ampollas, puedo dar 2 más. Y si tengo un severo y di 4 ampollas y no mejora, puedo dar 2 más. Obviamente le tengo que dejar hacer efecto unas 6 horas, esperar unas 6 horas a ver si mejora. Súbemelo un poquito. Aquí está lo que ustedes hablaron, de que va a haber hiperglicemia. La amilasa en el moderado va a ser mayor de 120, eso lo dijeron muy bien. En el severo va a ser mayor de 240. Vamos a requerir, como ustedes bien lo dijeron, un VHC, no tanto porque tenga acción sobre
sobre hemoglobina, sino como inicial para saber si por algún motivo el paciente se nos infecta. Bien, la gasometría, sobre todo en aquel paciente que tenga algún tipo de dificultad respiratoria. El EKG sabemos que la picadura de escorpión es capaz de producir arritmias, la oximetría obviamente, y conocer los electrolitos, sobre todo conocer si mi memoria no me infiere el potasio en estos pacientes, el potasio y el calcio, si mi memoria no me es infiel. Ahorita mismo, porque siempre se me confunden esos dos. Bien, esta es la guía nacional, esta es la que está aprobada por el Ministerio de Salud. Si vemos en la parte de adelante, está aprobado por el Ministerio de Salud. Bien, entonces, por lo demás, muy bien. Otra cosa, el centruroides no da tanto problema como el titius. El centruroides lo que da es un dolor increíble. Es muy raro que él pueda causar envenenamiento. Sin embargo, si alguno de ustedes se va a estudiar una especialidad a México o a Estados Unidos, van a ver que allá el problema es el centruroides. Es interesante. México, Estados Unidos, para América del Norte, el problema es el centruroides. Mientras que para acá, para nosotros, el problema es el titius. El centruroides no es venenoso para nosotros. Aunque si el centruroides pica a un niño, sí puede ser capaz de matarlo. Y nosotros aquí en Panamá no tenemos suero para el centruroides, lastimosamente. Tenemos el suero para el titius. Y el suero que Panamá compra, se lo compra a la universidad, a una universidad venezolana. Ahorita mismo no me acuerdo el nombre, pero lo compra a Venezuela, que espero que haya. Espero que haya, que sigan fabricándolo porque nosotros lo necesitamos. Porque si nos damos cuenta, y en esta misma guía dice que en la época en que él es más activo, si mi memoria no me mentira, en junio, julio y agosto. Es mucho más activo. En cualquier año, en cualquier mes puede, pero como que esa es su época de reproducción. Bien, ya creo que la charla quedó bastante bien. Nada más que si van a repasar, por favor, me repasan esta. Este tiene manejo bien bonito, bien sencillito y es lo que nuestro Ministerio de Salud ha, ha aprobado. Y yo creo que ustedes tenían en su presentación, tenían algo de ella. No, no sé si es que no lo, bueno, que no me mandaron tampoco la charla para verla. Bueno, anywho, próxima, próxima vez, ya saben, para el examen se estudian de esta, porque yo voy a hacer las preguntas de ella. O sea, sobre todo de este cuadro. Si voy a hacer preguntas de escorpionismo, voy a hacerlas de ahí. Y Muchas gracias. cómo no, por lo demás, muy buena la charla. Gracias. Sí, es que nosotros teníamos la duda si utilizar una guía o la otra, pero como Una salía decía el por... nombre del profesor. Sí, Es que en esa también sale el nombre del exacto. profesor. Sí, sí. En esta Entonces, también. bueno, solo nos faltaba la actualización, pero gracias Ajá, por decirnos que esta es la guía actualizada y que esta es la que debemos usar. ajá, es la que tenemos que usar, Y que es la si del quieren le ministerio. podemos, Ajá, ujú, si desean le dígame. podemos mandar el PPT al correo, Ya, si no. ya para qué si me lo tenían que mandar antes, para que se lo Ok, revisara. ok, gracias, Pero doctora. igual, si me lo Am, quieren mandar, me lo pueden mandar. Me gustan las diapositivas. ¿Cómo las hicieron? ¿Es con Canva? sí, sí, Ah, yo doctora, no es sé con usar Canva. Canva. Yo todavía soy PowerPoint. Estoy viejita. Bueno, Bueno, la vamos a orden, ver. doctora. ¿Cuál es su Vamos a correo? ¿Nos lo puede chatear por el chat de Zoom? Y bueno, nosotros teníamos una hacer dinámica una para los trivia. compañeros. Dale la trivia, porque ya. Sí, Dale, pues. y bueno, Liz, si las puedes proyectar, por favor. Y doctora, si nos puede escribir su correo al chat, por favor, o si lo pasa a la coordinadora también Se lo estoy funciona. poniendo en el chat. Perfecto. Gracias.
Se ve. Sí, sí se Y ve. Chicos, los invitamos a participar en nuestro Kahoot. Tiene preguntas bastante dinámicas y nosotros tenemos unos premios que les vamos a dar mañana. Estamos en el salón de clases, así que atentos al podio y espero que les guste mucho la dinámica. Bueno, damos inicio a nuestra dinámica. Recuerden que hay premios, así que anímense. ¿Qué provincia de Panamá registra la mayor tasa de picadoras de alacrán? Bueno, santo. Por lo tres lo tuvieron correcto. Vamos a ver ese podio cómo anda. Carlos Contreras, el número uno. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el género de alacrán de mayor importancia médica por su toxicidad en Panamá? Exactamente, chicos. Ustedes sí saben. Mecanismo de acción principal de las neurotoxinas en el veneno de los alacranes. Bueno, Carlos Contreras sigue en el podio, seguido de T, que va en racha. Si el alacrán responsable de una picadura es un centroides, ¿cuál es el pronóstico y manejo habitual? Ya veo que tienen claro el manejo del centroides. GABA y glutamato se liberan masivamente debido a la despolarización de las terminaciones nerviosas autonómicas. ¿Cierto o falso? es una tormenta de catecolaminas, jóvenes. Esa los confundió, pero así comienza la doctora. ¿Cuál de las siguientes maniobras de primeros auxilios debe evitar estrictamente ante una picadura de alacrán? Esta es capciosa.
no se dejen llevar por la primera pregunta por la primera respuesta que ven. Esa última eran todas. Nada de eso se debe hacer. Ni cortar heridas, Exactamente. ni succionar. Valores de glicemia y amilasa en casos moderados. Paciente presenta dolor intenso y parestesia en el sitio de la lesión. Sin unidades normales, ¿cómo se clasifica este envenenamiento? Tratamiento de un caso grave. Esto está en el cuadrito de Minta. En tercer lugar, Anónimo. Segundo lugar, Carlos Contreras. Y bueno, en primer lugar, tenemos de felicidades, compañeros. Muchas gracias por participar y espero que les haya gustado nuestro Kahoot. Es una excelente dinámica para que podamos repasar los conocimientos que aprendimos el día de hoy. Estaremos enviándole los premios mañana. Bueno, vamos a continuar con la última charla. Vamos a tratar de darla lo más rápido posible para que podamos ya salir. Vamos a hablar de la intoxicación por sustancia desconocida. ¿Se ve la imagen? Sí, doctora. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible, pero yo sé que todos estamos cansados. Les agradezco, pues, uno, que hoy fuera virtual. Espero que el compañero que está enfermito, pues, se mejore. Y les agradezco que hoy fuera virtual porque sinceramente no me sentía muy bien. Y cuando vi que me dijeron que virtual, digo, ah, excelente. A ver esto porque no se quiere abrir. Ay, ya se abrió. Ok. Vamos a hablar del abordaje de pacientes por sustancia desconocida. Esto vamos a definir lo que es una intoxicación, reconocer las características de un paciente intoxicado y cuándo hay que sospecharlo, conocer los diferentes síndromes tóxicos, es importante conocer los síndromes tóxicos, describir el abordaje del paciente intoxicado, identificar cuáles son las medidas de descontaminación e indicar el antídoto según el tóxico si existe antídoto. Uno de los padres de la toxicología es Paracelso, quien dijo una gran verdad, que nada es veneno, todo es veneno, la única diferencia se encuentra en la dosis. Es una frase de Paracelso. Una intoxicación es un síndrome secundario a la introducción brusca de un tóxico en el organismo, tanto de forma intencional como de forma accidental. Por parte de un tóxico es una sustancia que produce algún efecto nocivo en el organismo al ser introducido al cuerpo, alterando el equilibrio. Esta puede ser cualquier tipo de sustancias, tanto endógenas como exógenas,
y pueden actuar como forma tóxica. El veneno es lo mismo que un tóxico, solo que se refiere a intenciones criminales. Una intoxicación aguda es una exposición de corta duración con absorción rápida del tóxico. Puede ser por dosis múltiple o por dosis única y los síntomas generalmente aparecen hacia las 24 horas. Y la intoxicación crónica, pues, es la exposición al tóxico de forma repetida en el tiempo, muchas veces con mínimas cantidades. Esta intoxicación es muy frecuente en el ambiente laboral, así como tenemos el metanol, el flúor, los metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio y el talio. ¿Qué son los toxíndromes? Es un grupo de signos y síntomas basados en procesos autonómicos y neuroquímicos que pueden sugerir una clase particular de exposición. Tienen un tratamiento y una terapia directa. ¿Qué quiere decir un toxíndrome? En todo caso, que hemos visto que un grupo de signos y síntomas coinciden con un grupo de tóxicos, que al ser introducidos al cuerpo van a producir siempre los mismos signos y síntomas. Por lo tal, se agrupan en un síndrome tóxico o toxíndrome. Encontramos diferentes tipos. Los más comunes es el simpático mimético, el colinérgico, el anticolinérgico, el sedante hipnótico y el opioide. Dentro también vamos a encontrar el síndrome serotoninérgico y el neuroléptico maligno. ¿Por qué se dan las intoxicaciones en los servicios de urgencia? Por intentos suicidas, sobredosificación de medicamentos, abuso de drogas recreacionales, no sé por qué le dicen recreacionales, intoxicación criminal, intento de asesinato, intoxicación accidental, intoxicación laboral. La dosis letal del café es de 5 a 10 gramos o 78 miligramos por kilo, para que sepan cuánto café tienen que beber para intoxicarse y tener un síndrome simpático mimético por café. La causa de las intoxicaciones generalmente se da en un 41% por alcohol, 29% por fármacos, drogas de abuso 8%, productos domésticos 7%, y de este 7% la mayor parte de las veces ocurre en niños. Otros, como los hongos, plantas y gases, es un 15%. Hablemos del primer toxíndrome, el síndrome colinérgico. En el síndrome colinérgico vamos a tener dos formas, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Una va a ser por la fosforilación de la acetilcolinesterasa, donde se libera un grupo álcali y se envejece la acetilcolinesterasa hasta que no hay acetilcolinesterasa, lo cual deja a la acetilcolina dando vueltas y haciendo daño. En la carbamilización sí hay unión de un grupo carbamilo a la acetilcolinesterasa, sin embargo, no hay envejecimiento y esta unión es una unión que ocurre, es una unión en la cual no es permanente como en la fosforilación. Aquí en la carbamilación esta se separa. Aquí vamos a tener una sobreestimulación del parasimpático. Recordando, pues, que el parasimpático es acetilcolina, acetilcolina, mientras que el simpático es acetilcolina y adrenalina. Entonces vamos a tener expresiones en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los síntomas pueden aparecer tan rápido como minutos a horas y la exposición puede ser oral, dérmica o por inhalación. Los síntomas muscarínicos van a incluir la sudoración o la diaforesis, la miosis, la epífora,
el vómito, diarrea, tenesmo, bradicardia e hipotensión, mientras que en los síntomas nicotínicos vamos a encontrar la fasciculación, los calambres, la debilidad, insuficiencia respiratoria, es decir, hipoxemia, taquicardia e hipertensión, vamos a tener disnea, y en el sistema nervioso central, agitación psicomotora, ansiedad, convulsiones y coma. Take it back, back again. Exactamente lo mismo que nosotros acabamos de decir. Muscarínico vamos a tener todo lo que es salivación, todo lo que son secreciones. Visión borrosa, miosis, hiperemia, rinorrea, broncoespasmo, pero es por la broncorrea, cianosis, diaforesis, vómito, cólico abdominal con diarrea, incontinencia a los esfínteres, bradicardia. Mientras que en el lado nicotínico vamos a tener la vasoconstricción, el calambre, las mialgias, fasciculaciones y parálisis. En el muscarínico vamos a tener la presencia de secreciones, el cuerpo empieza a secretar, ya sea va a aumentar la cantidad de saliva, va a haber broncorrea, va a haber aumento del movimiento peristáltico que te puede llevar inclusive a incontinencia, y mientras que en el otro van a ser más de tipo musculares. El nicotínico, pues va a haber calambres, mialgias, fasciculaciones, parálisis flácida e hiperglicemia. El sistema nervioso central va a pasar la cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración de estado de conciencia, ataxia, depresión respiratoria y convulsiones. ¿Quiénes son los causantes del síndrome colinérgico? Generalmente los órganos fosforados, como sería el malatión, el paratión, el terfos, el PESBAN, el arriero, arriba fue lo que tomó el otro, el dimecaptor y el asuntol. El asuntol es y sigue siendo famoso porque se utiliza en los animales para las pulgas, jabón que se le pone al perro. Mientras que el carbamato, como es el furadán, el lanate y el propoxur, que se encontraba actualmente no se encuentra en el baigón. Antiguamente el baigón contenía carbamatos. Actualmente el baigón lo que contiene es piretroides, contiene cipermetrina. También dentro de las sustancias que son capaces de causar síndrome colinérgico se encuentran los gases nerviosos como serían el sarín, el tabún y el somán. Bien, son gases utilizados en guerra. La última vez que se utilizó el sarín fue en el Líbano, si mal mi memoria no me es infiel. Estoy segura que fue en el Líbano, donde se utilizó por última vez. El mismo gobierno atacó a la población. Otra historia triste del uso del sarín fue en Japón a principios del siglo XXI. Un ataque en uno de los trenes en Japón. Una persona pues llevó en una bolsa y reventó la bolsa dentro del tren y se liberó el gas sarín y todas estas personas fallecieron con síntomas de intoxicación por síndrome colinérgico. Otro que se utilizó, gasarín, se utilizó en la guerra de Vietnam, también se usaba el gasarín, y también el gas amarillo, el gas amarillo para despoblar. Entonces, echemos para atrás. En el síndrome colinérgico, cuando se trata de un órgano fosforado, el antídoto va a ser la atropina para la acción sobre la bradicardia, para la acción nicotínica, y para la acción muscarínica, y se van a usar las oximas, como la pralidoxima, para la acción
nicotínico muscarínico también. Ese es el antídoto del órgano fosforado. Sin embargo, en el carbamato no se debe utilizar las oximas, solo se utiliza la atropina. Porque si se utilizan oximas en la intoxicación por carbamatos, vamos a hacer que la unión del carbamato sea irreversible y se convierta en la misma situación de un órgano fosforado. Entonces, ¿cuál es el antídoto utilizado en un síndrome colinérgico? Si es un órgano fosforado, oxima y atropina. Si es un carbamato, solo atropina. Síndrome anticolinérgico. Es todo lo contrario del colinérgico. En el colinérgico tenemos una persona secretando o lleno de líquidos. En este no está lleno de líquidos. Hay una inhibición de la neurotransmisión colinérgica en los receptores muscarínicos centrales y periféricos. Receptores muscarínicos están mayormente en el cerebro y hay complicación de la exposición a diversos fármacos. ¿Por qué? Porque muchos fármacos son capaces de causar el síndrome anticolinérgico. Vamos a ver, hay una inhibición de los receptores muscarínicos centrales, donde va a haber confusión, desorientación, agitación psicomotora, ataxia, mioclono, tremor, disartria. Glándulas sudorípadas, aquí a diferencia del colinérgico, aquí el paciente va a estar seco. Los vasos, hay vasodilatación, por lo cual la piel está roja. Las glándulas salivares, la mucosa está seca. Aquí los ojos, hay parálisis del músculo de esfínter del iris, por lo cual se va a ver midriasis y cicloplegia. El corazón, a diferencia del otro que tiene bradicardia, este va a tener taquicardia. La vejiga, aquí hay retención urinaria y en el intestino pues hay hilio adinámico. Se dice entonces que este paciente está loco como cabra, caliente como papa, ciego como murciélago, rojo como un tomate y seco como un hueso. ¿Qué puede causar un síndrome anticolinérgico? Los antihistamínicos, la atropina, las fenotiacinas, los antidepresivos tricíclicos, los antiespasmódicos, la escopolamina, la planta de belladona. La planta de belladona la utilizaban antes, gotas de planta de belladona, para tener las pupilas dilatadas, lo cual hacía, según en la época de la regencia y en la época victoriana, se llama victoriana por la reina Victoria, y la regencia porque en ese entonces había un regente, no el rey, el príncipe no tenía edad para ser rey, así que había un regente. Entonces, pues, ¿cuántas cosas lo pueden causar? Bueno, como le dije, en esa época que le dije, en la época, si alguno de ustedes vio de que los Bridgerton, probablemente todas esas mujeres andaban voladas con belladona en los ojos. Para verse más bonitas, las pupilas dilatadas. Ciegas por ahí y todas loquitas. Ok. En eso vamos a encontrar la belladona, vamos a encontrar la atropina, la omatropina, la escopolamida. La escopolamida es la considerada la droga que usan para hacer burundanga. ¿Qué es la burundanga? Es la famosa que le dan a las personas y dice que la persona, por ejemplo, que lo tocaron y después que lo tocaron, él piensa o recuerda, después no recuerda nada. Bueno, utilizan la escopolamina por la acción en el sistema nervioso central porque produce algo em, de amnesia. Y junto con eso utilizan una benzodiazepina para disminuir los síntomas de alteración psicomotora. Otros como los antiespasmódicos que podemos tener en casa, el oxibutil, el orfenadrina, el diciclomine, el Ventil. Bien, también los antiparkinsonianos como serían el aquinetón, también los antihistamínicos como la
clorfenamina, la difenhidramina, la hidroxicina, los antipsicóticos como la clozapina, la clorpromacina, la clorpromacina, la amantadina, que se utiliza también en los pacientes con Parkinson, la procainamida, la quinidina, son sustancias, muchas de estas sustancias, por ejemplo, la clorfenamina, la difenhidramina, la omatropina, que es el mesopin, el metilbromuro de iosina, la iosina también, es capaz de causar síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico no tiene antídoto. Él no tiene antídoto. El único manejo que tiene es lo que sería el manejo sintomático. Si está hipertenso, pues manejo de la hipertensión, tratando de evitar los beta bloqueantes, déjelos de lado, utilice cualquier otra sustancia. Si está con alteración psicomotora, diazepam o la benzodiazepina favorita suya. Si tiene fiebre, pues frío, ponerlo en un lugar frío, ponerle paños fríos, darle acetaminofén y esperar que se le pase el efecto. El simpático mimético se parece un poco al anticolinérgico por lo de la alteración psicomotora y la midriasis. Tiene 5 mecanismos, que es la estimulación directa de alfa y beta, como ocurre en el albuterol, la liberación de norepinefrina del citoplasma y del presináptico por mecanismo diferente a la exocitosis, como ocurre en las anfetaminas, estimulación directa de receptores adrenérgicos y liberación indirecta de norepinefrina, como ocurre en la dopamina, y prevención de la captación presináptica de la norepinefrina, como ocurre en la cocaína, y disminución de metabolismo de la norepinefrina. Entonces, si nos damos cuenta, sustancias que son, o algunas que son de uso médico, como los IMAO, que gracias a Dios ya los IMAO no lo usan los psiquiatras, gracias a Dios, porque ese medicamento era un problema, pero la dopamina la seguimos utilizando, el albuterol o salbutamol lo utilizamos. Sin embargo, la anfetamina y la cocaína también entran dentro del grupo de sustancias que pueden causar síndrome simpático mimético. Y no solo esto lo puede causar, también lo puede causar la cafeína, puede causar síndrome simpático mimético. Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Va a tener intranquilidad, hiperactividad, taquicardia, hipertensión, tremor, insomnio, euforia, anorexia, sudoración, parestesias, y pueden progresar hasta convulsiones. Pueden tener una emergencia hipertensiva, puede llegar a tener un síndrome coronario, accidente cerebrovascular, taquicardias, disritmias, sistema nervioso central, alteración de estado mental, ansiedad, manía, agitación psicomotora. Lo utilizan para andar alegres en las fiestas, ¿no? Pero puede dar convulsiones, hemorragias intracerebrales, hipocalemia e hiperglicemia, obviamente. Puede llegar a la rhabdomiólisis. Hace poquito, en el servicio de urgencia, tuvimos un paciente con una rhabdomiólisis con 30.000 de CPK, causante. El señor estaba en una fiesta, ingirió licor, se metió cocaína y después de eso perdió el estado de alerta, se cayó, estuvo horas tirado en el suelo, nadie se dio cuenta, los familiares se lo llevaron para la casa, lo dejaron acostado, hasta que por fin en la tarde despertó, al tipo le dolían todo el cuerpo, llegó con falla renal, deshidratado y una CPK en 30.000. Causante de la rhabdomiólisis, entre que se cayó, se golpeó, estuvo tirado, y la cocaína. La cocaína es capaz de causar rhabdomiólisis, junto con el alcohol, para empeorarlo, ¿no? Deshidratarse más. Entonces tenemos aquí la anfetamina, la cocaína, la teofilina, la efedrina, la pseudoefedrina, la nicotina y la fenilpropanolamina. ¿Cuál es el antídoto del simpático mimético? No tiene antídoto.
Al igual que el anticolinérgico, aquí no hay un antídoto. Aquí lo que hay es aguantaína. Es decir, si tiene un síndrome coronario, manejo el síndrome coronario. Si tiene una emergencia hipertensiva, manejo la emergencia hipertensiva. Si está metido loquito y gritando, pues, señor, coge tu benzodiazepina. Recordar que si tengo una emergencia hipertensiva, no utilizar la betalol. Recuerde que la betalol, si bien es alfa, es mayormente beta. Por tanto, necesitamos un antihipertensivo que actúe sobre alfa directamente. Ahora, todo lo contrario, el síndrome simpático, el síndrome sedante hipnótico. Este sucede en inhibición en su acción sobre GABA. Hay un receptor y hay dos categorías. El uso de sedantes hipnóticos recetados, ejemplo, el Tafil, el Melex, el diazepam, y el uso automedicado, una vez más, el Tafil, el Melex, el diazepam, porque lastimosamente el Tafil, que es el alprazolam, es adictivo. Y hay muchas personas en este país que son adictas al Tafil. Hace poco yo tuve un paciente con síndrome de abstinencia por Tafil. Fue algo horrible. El señor convulsionó y en la convulsión se sacó los dos hombros. Sí, se luxó los dos hombros. Pobrecito. Ay, y de la cholla no quedó bien porque aparte de que se saca lo que convulsiona, se saca los dos hombros, se broncoaspiró porque vomitó. No se murió, pero salió del hospital muy mal. ¿Por qué? Porque el señor abusaba del Tafil, no consiguió la receta, hizo un síndrome de abstinencia. Aquí vamos a tener sedación, podemos llegar al estupor, a la somnolencia, al estupor, hasta el coma. El paciente puede hacer apnea, hipotensión, hipotermia, tener alucinaciones. Aquí entran los barbitúricos, el barbitúrico, las benzodiazepinas, algunos tipos de antipsicóticos y el etanol. Antipsicóticos como sería la quetiapina. Bien, el barbitúrico no tiene antídoto. Él no tiene antídoto. Lo que se haría con este paciente sería intentar la alcalinización de la orina para hacer que el barbitúrico egrese del cuerpo, hidratar al paciente y manejar los síntomas del paciente. O sea, si no respira, pues ponerle ventilación mecánica. En las benzodiazepinas, por su parte, sí tienen antídoto, que es el flumazenil. El etanol no tiene antídoto, tiene que pasársele el efecto del etanol al paciente. El síndrome opioide. El síndrome opioide es un problema, sobre todo en países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay una epidemia de adictos. Ellos iniciaron adicción a los opioides con la codeína, tenía un medicamento que era codeína, que es codeína con acetaminofén. ¿Por qué? Porque ellos notaron, como en Estados Unidos a todo el mundo le da miedo las demandas, porque aquí demandan hasta porque te resbales, tú eres el torpe y demandas al otro porque te resbalaste. Se dieron cuenta que los AINES producen, obviamente los AINES pueden producir falla renal, pueden producir sangrado digestivo, pueden producir discrasias sanguíneas, pero, ay, se dañó mi abaniquito, abaniquito, perdón, que hace mucho calor. Ay, mi abaniquito, ay, ay. Ok, listo. Entonces, como le digo, entonces ellos empezaron a darle a los pacientes combinaciones de medicamentos con codeína. La codeína es un derivado de la morfina y ahí empezó todo. La adicción a este tipo de medicamentos que contenían codeína. Posteriormente han ascendido a un opioide sintético, que es el fentanil. Ay, Dios. Permiso.
Qué difícil es que haga calor y estar en menopausia. Ay, Dios. Bien, entonces, bueno, entonces, el opioide sintético es el fentanil. Ellos allá tienen un problema con el fentanil también. Y lo peor de todo es que combinan el fentanil con un relajante muscular. Por eso es que ven ustedes a las personas, la fotografía que parecen zombies tirados en el suelo, doblados en posiciones antinaturales, pero es por el relajante muscular que tiene la droga que están utilizando, que incluye fentanil. Entonces, ¿dónde actúa el opioide? Actúa sobre los receptores mu y kappa en el sistema nervioso central y en la periferia. El receptor mu incluye analgesia, euforia, depresión respiratoria y miosis, y el receptor kappa incluye también la analgesia, la miosis y la depresión respiratoria y sedación. Entonces, este paciente, a diferencia al igual que el sedante hipnótico, hay depresión del sistema nervioso central. Aquí va a haber bradicardia, miosis, bradipnea, apnea e hipotensión. Entre ellas vamos a encontrar la codeína, la heroína. El dextrometorfano también se utiliza. Hace un tiempo me dijo un interno que en las fiestas algunos mezclaban dextrometorfano con alcohol. Entonces, increíble, ¿no? Eso no se debe hacer, jóvenes. Dextrometorfano con alcohol, no buena combinación. Morfina también, el fentanil, la meperidina también pueden inducir síndrome opioide. Todos estos pueden causar adicción. En el síndrome opioide, por lo menos, sí tenemos un antídoto. Al igual que en la benzodiazepina, que el antídoto es el flumazenil, que se me olvidó decirles en antes, el antídoto es el flumazenil. En el síndrome opioide, el antídoto acá es la naloxona. Y si ustedes se habrán fijado en programas de televisión donde, por ejemplo, encuentran a una persona comatosa y llegó la policía y lo primero que buscan en su kit es darle naloxona inhalada, porque, como les dije, ellos tienen un problema muy grande con los opioides. Ok, aquí es un cuadro comparativo entre la sustancia y su antídoto. Bien, si hay una intoxicación por acetaminofén, vamos a utilizar N-acetilcisteína. Si es metanol, vamos a utilizar fomepizol. El monóxido de carbono será el oxígeno. Los opioides, como acabamos de hablar, es la naloxona. Los anticolinérgicos, sí, les dije que no había antídoto. Se utiliza la fisostigmina siempre que haya arritmias o inestabilidad hemodinámica. No se utiliza de normal la fisostigmina, porque la fisostigmina puede derivar en un síndrome colinérgico. La atropina se utilizará para los órganos fosforados. Los nitritos o nitratos se utilizarán para la cianuro. La desferrosamina para la intoxicación con hierro. El dimercaptol para el arsénico. El glucagón se utilizará para la intoxicación por beta bloqueantes. Para la dioxina, la fracción FAB. Para los tricíclicos, el bicarbonato de sodio. Para los antagonistas de los canales de calcio, vamos a utilizar el calcio y la insulina. Y para los hipoglicemiantes orales, obviamente la dextrosa y el glucagón y el octreotide, que serían ideales para el tratamiento por intoxicación por hipoglicemiantes orales de la familia de las sulfonilureas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer cuando me encuentro frente a un paciente intoxicado? Yo voy a tener dos escenarios muy probables. Por ejemplo, un masculino de 28 años de edad, previamente sano, encontrado por familiares en horas de la mañana, inconsciente, no responde a llamado,
Según familiares, la última vez que lo vieron alerta fue a las 10 de la noche del día anterior, niega fiebre, cefalea, vómitos. Lo encontramos hipertenso, 140-100, frecuencia cardíaca 110, Glasgow 10 de 15, temperatura en 39, la piel está roja, las mucosas están secas, las pupilas están midriáticas, ruidos cardíacos rítmicos, ruidos respiratorios normales, ruidos hidroaéreos ausente, impresiona masa redondeada en hipogastrio y parte del mesogastrio, lo cual desaparece luego de la colocación de una sonda urinaria. También podemos tener un masculino de 25 años de edad que es traído al servicio de urgencia por su familiar, quienes refieren que el joven presenta hace más o menos 2 horas un comportamiento agresivo, coprolalia. Según familiar, el paciente estaba con unos amigos en el jardín de la residencia, presenta convulsiones tónico-clónicas, lo encuentran con una presión arterial de 170-90, con una frecuencia cardíaca 140, frecuencia respiratoria 28, la temperatura es de 18, tiene un Glasgow 13 de 15, está diaforético, midriático, ruidos cardíacos taquirrítmicos y ruidos respiratorios normales, hiperreflexia. Vamos a ver el escenario. Vamos a tener al paciente hipo y al paciente hiper. Esos son los dos escenarios que podemos tener. ¿Cuáles son las fases en la actuación de un paciente intoxicado? Vamos a dar medidas generales, evaluación del diagnóstico en general, la estrategia terapéutica, el ABC del toxicológico, que es diferente del ABCDE, que es el de las medidas generales, el tratamiento específico de existir, periodo de observación y aplicación de medidas correctoras. Entonces, las medidas generales, pues tenemos que dar la restauración, el mantenimiento de la vía aérea, de la ventilación y la circulación. En todo caso, tener paciente. Buscar si hay amenazas en la vía aérea, si hay amenazas en la respiración y ventilación, si hay amenazas en la circulación, si hay amenazas en el sistema nervioso central o si hay lesiones a la exposición. En la vía aérea debemos recordar que todo paciente intoxicado puede sufrir, puede perder su vía aérea, ya sea por pérdida de los reflejos protectores, ya sea por el mismo tóxico, por un broncoespasmo, por hipoxia o por distrés respiratorio. En la circulación, ok. En la circulación vamos a verificar la tensión arterial, iniciar monitoreo, hacer EKG, acceso venoso, tomar muestras, pHC, glicemia, los electrolitos, prueba de función renal, prueba de función hepática. La CPK, recuerde que la cocaína puede causar, la cocaína, el éxtasis, pueden causar rhabdomiolisis. El quedarse tirado en el suelo puede causar rhabdomiolisis. Hay que buscar serología por tóxicos, como se la acetaminofén, el litio, la alcoholemia, muestra de orina en drogas, muestra de orina para drogas. En el déficit neurológico, pues ver el Glasgow del paciente. La alteración de la conciencia puede ser por la droga o por los efectos de la droga en sí, en la vía aérea o en la respiración. Su misión es mantener unas constantes vitales metabólicas a como dé lugar, ya sea utilizando lactato Ringer o solución salina. Recuerda que el lactato Ringer se prefiere sobre la solución salina, puesto que grandes volúmenes de solución salina se han visto asociados a acidosis hiperclorémica. El uso de inotrópicos, vasopresores, corregir todas las alteraciones metabólicas, corregir el ácido base y hacer lo que digan las guías del 2025. Hay un error ahí en esa charla. En general, necesito saber el nombre del tóxico y la cantidad administrada, si se conoce, el tiempo transcurrido de la administración, si conocemos qué fue lo que se le dio, o si sospechamos de que tomó algo, la vía de entrada, el lugar del evento, los antecedentes personales del paciente, patologías psiquiátricas y o intoxicaciones previas, la causa que ha originado la intoxicación. Vamos a buscar los signos vitales, el aliento del paciente, las membranas mucosas, todo buscando si podemos encasillarlo en algún síndrome tóxico o en alguna sintomatología conocida del tóxico. Ok, esta parte la vamos a pasar un poco rápida. Estas son las diferentes formas que tenemos de recordar el paciente.
Por ejemplo, eh, por la parte cardiovascular, podríamos utilizar la palabra POCA para propanolol, opioides, organofosforados, calcio antagonistas, alcoholes altas, si la frecuencia cardíaca está alta, antipsicóticos, loratadina, teofilina, abstinencia alcohólica o abstinencia a benzodiazepinas, anticolinérgicos, el simpático mimético. Para la temperatura, pues vamos a utilizar la palabra hielo y la palabra caliente. Para la presión arterial, debilitarse y altos. Esto es exactamente lo mismo, pero en inglés. Ok, ¿qué pruebas voy a mandar? La glucosa, muy importante. Recuerda que la hipoglicemia puede en un paciente simular un coma, es un gran simulador de coma. La prueba de función renal, los electrolitos, gases arteriales, la amilasa, porque algunas drogas pueden causar pancreatitis, el CPK, pensando en la rhabdomiólisis. Vamos a pedir un panel toxicológico. Si tuviéramos panel toxicológico en mi hospital, yo sería muy feliz. El EKG del paciente, buscando arritmias. Recuerde, por ejemplo, que si el paciente tomó beta bloqueantes, que va a tener frecuencia baja. Si toma calcio antagonista, frecuencia baja también. Y ensanchamiento del QRS, cambios electrocardiográficos también lo vamos a encontrar en la amitriptilina, cambios electrocardiográficos también lo podríamos encontrar en algunos anticolinérgicos, también podríamos encontrar cambios electrocardiográficos en algunos medicamentos como los inhibidores de recaptación de serotonina. La radiografía de abdomen y tórax, importantísimo. En el tórax por broncoaspiración y la radiografía de abdomen tanto para ver un hilio o para verificar la presencia de un hilio o bien para ver si el paciente es una mula. ¿Qué quiere decir que sea una mula? Que sea un transportador de droga. CAT cerebral simple en alteración de estado de alerta. ¿Ok? Algunas sustancias que se pueden ver en la radiografía, los paquetes de opioides, los paquetes de hierro, los agentes neurolépticos, algunas sustancias. Aquí vemos una radiografía donde se ven bolitas. Estas bolitas no son parásitos. En realidad esta es una persona que está llena de droga. Entonces, ahora hablemos del ABC toxicológico. La A significa antídoto, la B significa el tratamiento básico, el ABCDE normal, la C el carbón activado, la D de descontaminación y la E de excreción aumentada. Esto ya lo vimos. El carbón activado es un potente absorbente. Es efectivo para disminuir la absorción de numerosas drogas. Su mejor uso es 1 hora después de la ingestión. Sin embargo, hay sustancias que se les pueden dar múltiples dosis de carbón activado. Eso sí, que el paciente no se broncoaspire con carbón activado porque va a tener una neumonitis, una neumonía por aspiración. La dosis es de 0.5 a 1 gramo por kilo. Se mezcla de 1 a 4. Una porción se pasa por zona nasogástrica o se toma por vía oral posterior al lavado gástrico, no antes del lavado gástrico. Si el paciente presenta vómitos, repita la dosis. Evite la broncoaspiración. Cuando hablamos de 1 a 4 es una porción de carbón activado por 4 porciones de agua. Está indicado repetir en qué casos. En el caso de que haya intoxicación por teofilina, barbitúricos, hidrato de coral y digitálico, pues se considera que hay circulación enterohepática. Otros como los salicilatos, los antidepresivos tricíclicos y las fenotiacidas. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando no hay integridad del tracto digestivo, cuando la vía aérea está desprotegida a causa de, o puede haber una probable broncoaspiración, ingesta de una sustancia corrosiva. Ninguna sustancia corrosiva se le hace lavado gástrico ni se le da carbón activado.
Cuando se utiliza un antídoto específico que debe ingresar vía digestiva, no se da carbón activado porque si no también va a absorber el antídoto. No son absorbidos, esta es una pregunta de examen, no son absorbidos por el carbón activado el litio, el hierro, el etanol, el metanol, el etilenglicol y los cáusticos. No son absorbidos. ¿Ok? Debemos detener o disminuir la absorción a través del carbón activado o bien ya sea por el lavado gástrico y la emesis. Y la emesis ya eso no se utiliza, lo que es el jarabe de ipecacuana no se utiliza. Una ingesta de algún tipo de sustancia tóxica que no tenga la capacidad de fijarse al carbón activado o no tenga un antídoto o no sea dializable, que no deprima el nivel de conciencia y que no haya pasado más de 1 hora de la ingestión. Es decir, el lavado gástrico, al igual que el carbón activado, debe hacerse en la primera hora. Las complicaciones del lavado gástrico es la neumonía por aspiración, el laringoespasmo, la hipoxia, lesión mecánica de la garganta al esófago, arritmias cardíacas. Está contraindicado en todo paciente con cualquier grado de depresión del sistema nervioso central. Los catárticos, estos ya no se utilizan. El único motivo por el cual nosotros utilicemos el catártico es cuando damos carbón activado para ayudar al paciente a poder evacuar después del ingreso del carbón activado, como sería darle sorbitol o lactulosa al paciente. Está contraindicado, al igual que está contraindicado el carbón activado cuando hay ilio paralítico, trauma abdominal reciente, cirugía intestinal reciente, obstrucciones o perforaciones intestinales o ingestión de una sustancia corrosiva. Cuando hay ingesta de una sustancia corrosiva, vuelvo y digo, no se da carbón activado, no se hace lavado, no se da catárticos. La sustancia corrosiva cuando entra daña y si el paciente, por ejemplo, vomita, la sustancia corrosiva va a quemar nuevamente. Así que una vez que entró, tratemos de que no salga por la parte de arriba. Las complicaciones del uso de catárticos serían la náusea, los vómitos, los cólicos abdominales, la deshidratación y la hipernatremia. Eso sería, perdón, sí. Y la diuresis sinceramente ya no se utiliza. Parte de las medidas. Antiguamente se utilizaba para que el paciente aumentara la excreción a través de la orina, pero no todas las sustancias salen a través de la orina o se metabolizan a través de la orina. Sí se puede utilizar el aumento de la diuresis, pero asociado ya sea a la alcalinización de la orina, como se da en la intoxicación por barbitúricos. Esto ya lo dije, que es la alcalinización de la orina, que se puede utilizar en salicilatos, barbitúricos y antidepresivos tricíclicos, pero en el antidepresivo tricíclico también me funciona como antídoto. La hemodiálisis, pues para sustancias que son dializables, como sería el litio, la teofilina, el etilenglicol, no así el dietilenglicol, que fue el problema en nuestro país hace años y que actualmente cargamos con todos estos pacientes que fueron dañados por el dietilenglicol. Una historia muy triste. La hemodiálisis está recomendada en intoxicaciones por metanol, por etilenglicol, por litio, por anfetaminas, por calcio, quinidina, quinina, estringina y tiocianatos. En conclusión, la piedra angular del tratamiento de un intoxicado es la sospecha. Muchas veces el paciente ya inconsciente y no te puede decir, o bien el familiar sabe que se tomó algo, pero no sabemos qué es. Los cuadros de intoxicación grave cursan con alteraciones tempranas de la alerta, trastornos del ritmo, convulsiones, acidosis metabólica y manifestaciones gastrointestinales. Recordar que un paciente que ingirió grandes cantidades de una sustancia y está estable, él es una bomba de tiempo. No juzgue nunca al paciente, aunque es muy difícil. Le puedo decir como médico que tengo 25 años de ser médico y unos 18 años de ser especialista, que cada vez que yo tengo un paciente
que ingiere un medicamento para acabar con su vida, sinceramente me molesta bastante porque debo dejar de ver pacientes que no se buscaron lo que tienen por paciente que se está buscando algo. Pero bueno, intentamos hacer nuestro trabajo, hacemos nuestro trabajo, no lo intentamos, hacemos nuestro trabajo un poco enojados, pero lo hacemos. Y bueno, como prometimos, 5:25, a ver, ¿tienen preguntas, dudas sobre los temas, dudas sobre, eh, sobre intoxicación, dudas sobre ofidismo, dudas sobre escorpionismo? Pregunten ahora o pregunto yo en el examen. Doctora, a nivel Dígame. institucional, ¿qué, Ujú. pues, digamos, para estas pruebas para detectar sustancias en sangre, cuáles sí se tienen y cuáles no hay? Lo que yo tengo en la caja de seguro social, en orina tengo cocaína y marihuana. No tengo más nada. Sé que el Hospital del Niño sí tiene acetaminofén en sangre para hacer el normograma de Ruma, que eso se hace en la intoxicación con acetaminofén. También podemos medir litio por intoxicaciones por litio, podemos medir intoxicaciones por barbitúrico, o sea, por fenobarbital, podemos medir ácido valproico, carbamazepinas, pero más nada, no podemos medir más nada. No tenemos el panel toxicológico, que sería lo ideal. Yo me imagino porque no es tan común la intoxicación, pero cuando se da puede llegar a ser aparatosa. Recuerdo un paciente que se tomó 30 tabletas de verapamilo y bueno, casi se muere. Cuando se mejoró, quería pedir salida voluntaria, hubo que amarrarlo, pobrecito, terminó en psiquiatría, la mamá al final quería firmar ella para sacarlo del hospital, o sea, y era una persona que era la tercera vez que atentaba contra su persona, pero bueno, pueden llegar a Sí, ser muy aparatosos. sí, mi pregunta era porque en esos casos que no se tienen las pruebas, pues realmente ya dependería de lo que se pueda obtener con la historia clínica y el examen físico, ¿no? Y la Que sospecha. sí, la sospecha. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Doctora, una consulta. Dígame, ¿Qué ha escuchado? $150 la hora. Diga, No, una pregunta, que las consultas son como abogado, doctor. una pregunta. Ahora sí, Una pregunta académica. académica, está bien. ¿Qué usted ha escuchado o opina sobre el uso del ácido cítrico y el citrato de sodio para Para, acelerar el metabolismo del etanol? Eso yo lo escuché en un estudio que se publicó para allá como para el 2015, por allá del uso de la soda que se llama que Sprite. Para la gente que se engomaba y tomaba Sprite que le quitaba la goma de una vez, y yo investigué eso, pues, y entonces era dizque el ácido cítrico y el citrato de sodio que ayudaban a metabolizar el etanol más rápido. Eso no, eso no no es cierto. funciona tan fácil. Hay que dejar que el hígado haga su trabajo y muy probablemente funciona para desengomar a la persona, porque eso, si tú mismo lo dijiste, debe tener algo de electrolitos y estas cosas, ¿no? Entonces, la goma no es más que una deshidratación. Es una deshidratación, doctor. Y en caso de la intoxicación por alcohol, ¿no funcionaría o No, no? en No, la nada. intoxicación de alcohol tú manejas, pero te lo voy a investigar. Tú manejas más que todo la sintomatología y esperas que se le pase la cosa. Si no puede respirar, lo entubas. Si se broncoaspiró, le das antibiótico. Si se broncoaspiró y no puede respirar, lo entubas. Si está deshidratado, le das líquido. Si tiene desequilibrio electrolítico, le reparas los electrolitos. Ya, hasta que se le pase. Igual cuando tienes un paciente con abstinencia, ese es un tema muy interesante, la abstinencia alcohólica. Un tema muy interesante, hace poco tuvimos uno. O sea, entonces imagínense una persona que medía casi 2 metros, trata de ponerla en cintura, peleando en la camilla y tratando de pararse con tu camilla. Pero lo otro, pues simplemente es manejo de sintomatología. Pero le voy a investigar.
Vale, ¿Algu- gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, yo, una consulta, digo, ciento una cincuenta pregunta, dólares la hora, una ahora sí. pregunta. Ahora Ok, sí. si una paciente que venga con intento suicida, ya sea Ujú. por benzodiazepina, pero aparte de eso, porque muchas pacientes psiquiátricas, pues no solamente toman benzodiazepinas, sino otros tipos de fármacos, vienen, vienen Ajá. por sospecha de intoxicación con benzodiazepinas y otro tipo de fármacos. ¿Se mete una vez el flumazenil o...? Se utiliza el flumazenil para neutralizar la benzodiazepina y si el otro medicamento no actúa el, la benzodiazepina, pues entonces se espera porque muchos de estos antipsicóticos no tienen antídoto. Interesante, una intoxicación por loperamida se le da naloxona al paciente, ¿sabíamos? La intoxicación por loperamida. Tratamiento, naloxona, porque la loperamida es un derivado del opioide. Para que sepan, ¿no? Si por alguna vez tienen un hilio dinámico por loperamida, ¿quién manda a ese paciente a decir que no tomó loperamida? Le abrieron la panza por gusto. Pero bueno, fue un paciente hace poquito. Yo juro que ese señor estaba intoxicado por loperamida, pero él negaba que había tomado loperamida, lo negaba. Estoy seguro que tomó loperamida. Se ganó su lapa. Hasta lo pensé, le voy a dar naloxona para ver si se le mueve el intestino, pero luego que, y si no es. Pero bueno, cocha pacha. Estábamos sospechando, era un paciente que había tenido vómito y diarrea y dijo que había tomado loperamida, pero solo una tableta. Y los síntomas eran de un hilio. Era todo lo que tenía, un hilio, no tenía más nada. Y el dolor abdominal, obviamente, por el hilio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta Ajá, por decirlo así como, ajá, o sea, hace unos años, cuando estaba el ajá, tema este del reggaetón y el trap, había la ajá, moda de que la gente se metía estimulante con analgésico. Si un ajá. paciente me llega así todo loco de una discoteca, ¿cómo lo maneja? Porque o sea, tienes la parte del analgésico y tienes la parte o sea, del Ok, somnoliente y tienes la parte del estimulador. ¿Cómo se manejaría ese ok. caso? Lo que suelen tomar en las discotecas son estimulantes, o sea que vas a tener un simpático mimético y depende si se metieron un poquito de fentanil. El fentanil está caro. No sé qué analgésico tomaban. ¿Qué analgésico tomaban? Tramadol, que es el único Creo que opioide que era se... Percocet, me parece que era. Ah, Percocet, es una codeína. Ajá. Ok, entonces tienes un simpático mimético de un lado, que el simpático mimético recordamos que se manejan los síntomas, ¿no? No tiene antídoto el simpático mimético. Sin embargo, el Percocet sí tiene antídoto, porque el Percocet es codeína, es de la familia de las morfinas. Entonces, como tiene familia de las morfinas, yo puedo dar naloxona. Y al otro manejarle las otras manifestaciones, manejarlas sintomáticamente. O sea, era para que no les diera tan fuerte el golpe del éxtasis, ¿ah? Y que me tomo el éxtasis, pero me tomo la codeína ahí para que me baje el efecto, ¿no? Mm, gente loca. Yo no sé, yo nunca lo probé. No lo pruebe, doctor. Si a usted no le sobran neuronas, no pruebe esa vaina. Y a ninguno de ustedes, si a usted le sobra alguna neurona y usted la quiere perder con alguna droga, hágalo. Pero como a nadie le sobran las neuronas, uno mantiene sus neuronas ahí junto con uno hasta que uno envejezca o hasta que le dé Alzheimer o demencia, lo que ocurra primero. Pero no buscárselo, porque pobre gente, por usar droga y estas cosas, han quedado loquitos por ahí. Conozco casos.
La persona era completamente normal hasta que se metió en el mundo de las drogas y hoy día tiene esquizofrenia. Y era una persona completamente normal. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Gracias, doctora. Ya saben, entonces con ese paciente que dice el doctor Cristian, sería manejar la parte del simpático mimético y si tomó Percocet, eso debe contener un derivado de la morfina, así que los derivados de morfina, naloxona, que es, que es el antídoto del opioide. O si no tienes naloxona, pues deja que se le pase todo el efecto de todo el mundo, ¿no? Manejar la sintomatología y ya, ¿eh? Tú le pones diazepam y ese va a dormir un buen rato. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, agradecida de la atención. Espero que nos veamos pronto en la rotación y espero que a ustedes les vaya muy bien. Todavía no han hecho el examen, ¿verdad? No, doctora, Estamos todavía en no. mayo. En mayo. Bueno, espero que les vaya muy bien en su examen y pasen todos. Gracias, Entonces, doctora. Gracias, me doctora. voy retirando. Nos vemos. Gracias. Doctora. Gracias, doctora.